Los acuerdos se firman en un instante, pero su contenido encierra una visión de lo que nos pasó, de lo que somos y de lo que queremos lograr. Los documentos que se han firmado encierran, por tanto, no solamente el esfuerzo de los años de negociación y las transacciones escritas de los negociadores, sino que recogen un pedazo de nuestra conflictiva historia reciente. La paz justa y democrática no es simplemente el cese de la guerra. La esencia conceptual de la paz implica exigencias básicas para la existencia del ser humano, como la dignidad de la persona, su promoción humana y desarrollo integral, su derecho a la vida, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la salud y la educación, y su participación en las decisiones que forjan el destino de la nación. Los acuerdos de paz plantearon una arquitectura del país que podríamos llegar a ser, pero, sobre todo, dibujaron rutas de trabajo y trazaron metas de desarrollo, así como planteamientos para enfrentar nuestros problemas, insuficiencias, desequilibrios, desigualdades y fracturas internas. Muestran los recorridos necesarios para mejorar nuestra convivencia y así sanar al lastimado tejido social, y para edificar, sobre bases equitativas, un país para todos. Marcaron el rumbo para multiplicar oportunidades de desarrollo humano y mejorar la calidad de vida. El gran valor de los acuerdos de paz, que están más adentrados en el conocimiento de la población que lo que está adentrada la Constitución Política de la República. Fue redactada y aprobada por los grupos de 3 partidos políticos que dominaron la Asamblea Nacional Constituyente, pero estos partidos desaparecieron de la escena política de Guatemala. En cambio, todos los sectores que participaron en las conversaciones de paz están vivos. Todos esos sectores están totalmente vigentes. Los acuerdos de paz de Guatemala son un conjunto de políticas públicas que le pueden parecer adecuadas o no a las personas, a los gobiernos. No son ni mucho menos un tipo de pactos entre el gobierno y la insurgencia para garantizar la inserción de la insurgencia y para financiar su proyecto político y para otorgarle determinados privilegios. Y debo destacar que esa ausencia de privilegios no es sencillamente de que el gobierno se haya resistido a otorgarlos. El punto va a que no solamente no hubo de parte de los gobiernos ningún intento de irse por ese camino, pero tampoco no hubo ninguna demanda de URNG en ese sentido. Se usaron las diferentes técnicas que hay de negociación para poder avanzar en el acuerdo, pero lo más importante es que había la convicción de llegar a un acuerdo, pero por sobre todo de sentar una agenda, no de resolver los problemas en definitiva. Es imposible que una mesa de negociación pueda resolver el problema del subdesarrollo en un diálogo. Lo que puede sentar las bases para una agenda nacional. Esos traumas con los que hemos tenido que lidiar y que a pesar de ellos hemos continuado estando organizadas, principalmente las mujeres, hemos ido logrando verdaderos cambios sociales, políticos, económicos, culturales incluso. Hemos planteado esas propuestas, esa es nuestra historia y con esa tenemos que florecer. En este poema de Julia Esquivel, Florecerás Guatemala, todo ese proceso nos revitalizó muchísimo después de tanta represión, nos revitalizó sobre todo al movimiento de mujeres
y a los pueblos indígenas. Todas las posiciones, todas las propuestas podían llegar a ser propuestas políticas. Y el hecho de que URNG podía transformarse en un partido político, superando la exclusión no solo de URNG, sino de todo un sector ideológico de la izquierda, esto es un valor enorme para el país. Y esto ha significado, después de la firma del acuerdo, un espacio de libertad de expresión, por ejemplo, que el país nunca ha conocido, que hoy se da por supuesto, pero que muchas veces se olvida que hace 20 o 25 o 30 años no era así. Los acuerdos de paz abrían una ventana de esperanza que nos permitía pensar en poder recuperar una patria que podría haber sido, pero que nos arrebataron. Es decir, Guatemala no había podido evolucionar en la dirección correcta hacia un país más equitativo, más justo, más solidario, más tolerante y sobre todo más comprensivo entre su misma composición étnica. Pudimos haber sido otro país si esto no hubiera ocurrido. El sueño de la Guatemala que quisiéramos encaminarnos están plasmados en los acuerdos de paz. Solo lo que se requiere es voluntad política. Los acuerdos de paz pienso yo que son uno de los principales logros, aparte de que se creó en la gente un ambiente de esperanza y optimismo. Los acuerdos son algo que están allí y que 20 años después siguen siendo una llamada de atención a la sociedad para seguir poniéndoles atención y acabar de ponerlos en práctica. Ese es el momento en el que yo veo aquella época en que vivíamos asustados, temiendo que en cualquier noche pudieran meterse a su casa bajando de un jeep militar o de un carro sin placas. No había juzgado, no había procurador de derechos humanos, no había cura u obispo que valieran frente a esa fuerza. Yo creo que los guatemaltecos hoy vivimos mucho mejor a pesar de la espantosa violencia común, de la pobreza, de la desnutrición que todavía se da en nuestro territorio, sin esa amenaza constante de dos fuerzas armadas, de un grupo insurgente y una organización contrainsurgente, tratando todo el tiempo de aniquilarse una a la otra. Estamos mucho mejor y no queremos volver a eso. Definitivamente no queremos volver a ese sinsentido de acabar con la vida de niños, acabar con la vida de los habitantes de una aldea completa, acabar con las mejores mentes del país. Existen opiniones encontradas sobre lo cumplido o lo que se dejó de cumplir, sobre lo mucho o poco que se logró. En un país con tantos rezagos, necesidades y desigualdades, las exigencias por resultados inmediatos no se hicieron esperar y muchos de los temas requerían de procesos largos. Se ha comentado, además, cómo los partidos políticos y los gobiernos se fueron olvidando de los acuerdos. Existen, sin embargo, registros claros de la MINUGUA sobre avances en su cumplimiento, sobre todo en los primeros 3 años. Una de las críticas que se le hace a la firma de la paz y su posterior periodo es que no se cumplieron los acuerdos de paz y hablan porcentualmente de los mismos, lo cual tampoco se puede. Es decir, ¿qué acuerdo es más importante que el cese al fuego, por ejemplo? Es decir, pueden haber otros acuerdos valiosos, importantes, pero se cumplieron en la medida de las posibilidades. Y después en los gobiernos subsiguientes no le dieron más importancia al cumplimiento de los acuerdos, eso sí ya no lo sé, pero nosotros sí, es decir, cumplimos cerca del 60 o 70% de los acuerdos, pero se cumplió el más importante de todos. Dejaron de jalar el gatillo por cuestiones ideológicas. Yo creo que no hay un acuerdo superior a ese. Se alcanzó el objetivo fundamental que fue la paz política.
Y en ese sentido no hay que confundirse con relación a quienes plantean que hoy hay un número de muertos y asesinados similar a las cifras del enfrentamiento armado, y pareciera entonces como si la violencia política y la violencia común fueran la misma cosa. La política tiene especificidades trascendentales que en un momento, como fue el caso de Guatemala, pueden sumir a un país en una situación de estancamiento, puesto que la represión y la violencia política implican la represión del pensamiento, y del pensamiento derivan el arte, la cultura. Implicó en Guatemala que los mejores catedráticos tuvieran que abandonar el país, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, que no hubiera, como existe hoy, esa capacidad de expresar cada quien lo que piensa, y que quizá pues cuando se tiene y antes no se vivió, cuando no se tenía, pues son cosas que no se valoran mucho. Debemos asumir que es una agenda innovadora, abarcadora, modernizante de la sociedad, y por lo tanto no es un asunto de cronogramas, de cuánto cumplieron, sino qué tanto la sociedad civil se apropió, qué tanto los partidos políticos cumplieron su cometido, qué tanto fue ese acompañamiento vital de la cooperación internacional, porque en el fondo la sociedad que pintan los acuerdos de paz merece tener un cambio de actitud, de criterios, de formas de vivir los valores y no solamente expresarlos. Llegar a ser una sociedad incluyente, solidaria, no es un asunto de cronogramas, es un asunto de cambio generacional. La agenda de cumplimiento tuvo enormes dificultades y se enfrentaron resistencias, pero se tuvo una dimensión estratégica del inicio de procesos de transformación política y social. Evitar de leer y valorar el proceso de paz en Guatemala solo con los indicadores presentes de la situación socioeconómica o de seguridad. Creo que el proceso de paz de Guatemala tuvo un valor en sí mismo, que ningún problema o indicador que después se han desarrollado les pueden quitar. Y este valor es el hecho de que realmente, primero, fue un esfuerzo donde entraron muchas personas, muchos actores, y la mayoría de estos actores fueron guatemaltecos. Soy testigo directo el esfuerzo de superar visiones ideológicas que eran las que se habían enquistado en la sociedad guatemalteca durante 36 años de conflicto. Entonces, mediante el proceso de paz se hizo el esfuerzo, quien participó, de superar la visión del otro como traidor, vendepatria, comunista, anticomunista. Se hizo el esfuerzo de ver las posiciones que cada uno representaba y ver al otro ya no como enemigo. El acuerdo de paz nuestro era soñar esa Guatemala que hubiéramos querido, ¿verdad? Y por eso el qué es lo que queremos ya está discutido, ahí está plasmado. Lo admirable aquí es que se respetó totalmente. Ningún guerrillero fue muerto, ningún militar fue muerto. Los acuerdos operativos se cumplieron al 100%. Son los acuerdos sustantivos los que están pendientes. Hay que reconocer que un acuerdo bastante cumplido es el acuerdo del papel del ejército. Yo creo que está bastante cumplido. Ejemplo de que es un ejército diferente el que hay ahora, es que el año pasado el ejército no se levantó a defender a un gobierno corrupto. General, además. Creo que esto, si hubiéramos estado 20 o 30 años atrás, habría sido impensable, el ejército se habría levantado. Y fíjese que yo tengo entendido que algunos oficiales del ejército estaban dispuestos a no acatar una orden ilegal. Aunque queden aspectos pendientes en el acuerdo global, es un acuerdo bastante cumplido. En general, en los acuerdos sustantivos falta. Ya en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, cuando estaban vigentes en el mes de enero del año 97, pues hay diversos retos. Uno es que la expectativa ciudadana es casi mágica, no de inicio de procesos. Fue el reto de constituir más de 20 comisiones que los acuerdos de paz mandataban para desarrollar más el cómo abordar los temas. Esto incluyó alrededor de 200 personas a las que hubo que convencer de participar, porque no está en la tradición política guatemalteca ni de los antecedentes que veníamos
qué tan fácilmente diversas expresiones de la sociedad civil acepten ir a incorporarse a una comisión de propuesta, porque no era lo usual. Para que los jóvenes comprendan el desafío que representaba cumplir con los acuerdos y las dimensiones de los temas que abordaban, recorremos algunos de los logros obtenidos. Finalmente, demasiados compromisos juntos que arrancarlos simultáneamente en su cumplimiento, porque aunque en su totalidad el cronograma acordado se refiere a 4 años, definitivamente la fase inicial que fue cumplida, de que era la incorporación inicial de ORN a la legalidad, a los 90 días nos ponía ya en el cumplimiento de una diversidad de compromisos, y donde era muy importante la prioridad política que la Presidencia de la República le dio a través del presidente Arzu para realmente hacer que las instituciones del Estado comprendieran que la Secretaría de la Paz no era la directamente responsable de ejecutar, sino en cierto sentido de hacer. En este recuento, más allá de la desmovilización de la insurgencia o la entrega de armas, destaca el tema de los refugiados. Este es un estatus superado en Guatemala. La Comisión de Justicia, creada por los acuerdos, elaboró una propuesta de justicia para la paz que cubría ampliamente las transformaciones estructurales requeridas. Estas han sido parcialmente atendidas y las reformas que se discuten hoy no son totalmente acordes a lo planteado hace 20 años. La Comisión de Justicia, que hasta el día de hoy es la única que existe derivada de los acuerdos de paz. Entonces es un espacio realmente donde nos sentamos todos los que tenemos que ver con la justicia y convergemos en un espacio donde todos estamos a un nivel horizontal. A los 10 años hubo una nueva discusión sobre el rol que debería de jugar la comisión, pero en ese entonces se empezó a definir con el apoyo de MINUA prácticamente un programa que iba en concordancia con el acuerdo del fortalecimiento del poder civil y del papel del ejército en una sociedad democrática. Entonces ahí se plasmaron temas de acceso a la justicia para pueblos indígenas, el consejo de la carrera judicial, la separación de funciones, lo que volvemos a discutir hoy, 20 años después, que ahí tú no eras alguien más, dijéramos, superior a ti, sino que era una relación en donde estaban desde el organismo judicial, su presidente, la academia, la Universidad de San Carlos, la Universidad de Rafael Landívar, Colegio de Abogados, Ministerio Público, Gobernación, Policía. Entonces era bien interesante la dinámica y de trabajo también, de cómo estábamos trabajando esa nueva justicia hacia la paz, que era lo que nosotros le llamábamos. Todo ese proceso de reformas constitucionales tuvo un fracaso en el 99, eso en mi opinión fue el fracaso de la paz en Guatemala, porque en esas reformas se planteaba cosas que hoy se están discutiendo, por ejemplo, reforma a la carrera judicial. Ese tema se había acordado en los acuerdos de paz hace 20 años. Fortalecimiento del sistema de justicia, eso estaba visualizado en los acuerdos de paz. El reconocimiento de la nación multiétnica y multicultural estaba en los acuerdos de paz. La Guatemala rural, la Guatemala indígena, la Guatemala campesina, donde la pobreza, la exclusión es profunda, dijo sí a la paz. Pero algunos sectores salieron abiertamente a decirle no, y lo reafirmo, que hay gente y sectores políticos que traicionaron la paz. El fracaso que tuvimos en el 99 lo estamos viviendo ahora, las consecuencias las estamos viviendo ahora, porque estamos hablando de la importancia de reformas constitucionales en tema de justicia ahora, cuando esos compromisos fueron derivados hace 20 años, y si los hubiéramos cumplido, no tendríamos necesidad de una CICIG ahora en Guatemala. El hablar de los acuerdos de paz en su 20º aniversario también coincide con un momento histórico importante en el país, en el que estamos hablando desde muchos sectores de la necesidad de fortalecer el sistema de justicia, que era uno de los emblemas o uno de los aspectos más importantes que aborda los diferentes acuerdos. A raíz de lo que se está viviendo hoy por hoy, sumado con la firma de los acuerdos de paz, es que como sociedad podamos pensar en un sistema, en una sociedad en donde la justicia sea la cotidianidad. La creación de la Defensoría Pública Penal permitió el acceso a defensa profesional y eficiente a personas sindicadas de delitos que no cuentan con recursos para pagar un abogado.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, es otra entidad de reciente creación que presta un servicio esencial de calidad profesional para análisis y determinación científica de pruebas. La vigencia y visibilidad de temas indígenas y de mujeres deviene del impulso que les dieron los acuerdos de paz. Guatemala, tanto el gobierno como la guerrilla dieron un paso bastante importante porque se reconoce esa discriminación histórica en Guatemala, pero también se reconoce los aspectos positivos que los pueblos indígenas le han dado a no solo la historia, sino a la conformación cultural de Guatemala. La Defensoría de la Mujer Indígena opera en el territorio nacional con mayor población indígena y ha generado oportunidades que van de la denuncia al atropello a derechos humanos a proyectos productivos y hasta al apoyo para su inscripción como electoras. Y, a la fecha, hay más mujeres que hombres empadronados. La creación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y de legislación que castiga los delitos de discriminación sienta precedentes en actuaciones ciudadanas públicas y privadas. Ahora estamos mejor porque obviamente para decir algo, por ejemplo, la población indígena ha logrado abrirse espacios. Aunque por supuesto algunos de nuestros líderes, nuestros guachalales salen a protestar y dicen muchas cosas que a veces no son tan así, pero el hecho de que pueda ver de que hay mucho funcionariado indígena, hay instituciones indígenas, se han permeado los tribunales, es un camino que estamos tomando, es una agenda no acabada todavía. Algunos compromisos del Acuerdo de Pueblos Indígenas necesitaba reforma constitucional, ¿verdad? Porque era tanta la necesidad y tanta la agresión contra los pueblos indígenas, ¿verdad? Incluso por el mismo Estado, ¿verdad? Contra los pueblos indígenas, que se necesitaba reformar algunos artículos. Esas reformas no se dieron. Las 12 pactadas hace 20 años se convirtieron en 50 cuando el Congreso introdujo otros temas en la consulta popular, lo cual generó confusión. La ciudadanía mayoritariamente rural e indígena votó sí, pero ganó el no, apoyado por la población urbana. Algunos quisieron distorsionar ese resultado falsamente, como un rechazo a los acuerdos. Intentaron ocultar la realidad de la sociedad profundamente dividida que se intentaba conciliar, pero la visión estratégica de un país distinto sigue vigente. La agenda de paz está legitimada porque está presente en todo foro, grupo focal, reflexiones institucionales o demandas ciudadanas. Ningún candidato presidencial en 2015 dejó de presentarla en su plataforma. Discutir la creación de la SAT requirió 9 meses de debate en el Congreso. Sus inicios fueron alentadores y sus resultados profesionales. Y según la voluntad política del gobierno de turno, cumple con metas lejanas o cercanas a sus objetivos. La cobertura en educación primaria está cerca de la prestación universal, aunque está pendiente mayor atención a la básica y vocacional en la mayor parte del territorio. A nivel universitario, hay un registro positivo del incremento de estudiantes, sobre todo en sedes departamentales de la Universidad de San Carlos y las entidades privadas. En la mayoría de regiones, las estudiantes mujeres superan a los hombres. Un catastro multiusos permite contar con información actualizada y registrar la propiedad de la tierra, y podría ser base para revisar el sistema de impuesto único sobre inmuebles. El Pacto Fiscal del año 2000, con principios y objetivos claros, no ha sido suficientemente aprovechado, pero resume investigaciones de gran nivel, que pueden ser la base para retomar un tema crucial para que el Estado cuente con recursos necesarios para cumplir no solo con los acuerdos, sino que con todas sus obligaciones constitucionales. El Sistema Integrado de Salud, diseñado para coordinar los servicios que presta la cartera junto a los del ICS, ha tenido muchos inconvenientes en su puesta en marcha, pero es claramente la opción que mejoraría la cobertura. El incremento del servicio de electricidad y de telefonía es exponencial y una condición básica en la lucha contra la pobreza. El Consejo Asesor de Seguridad, la Secretaría de Análisis Estratégico y la Dirección de Inteligencia Civil se crearon para separar la inteligencia militar de la civil. Además,
Los acuerdos propiciaron una explosión creativa en la sociedad. La vida cultural registra un cambio positivo en todas las áreas: cine, teatro, literatura, poesía, danza y folclore. Y en ello participa en gran medida la juventud, recuperando identidad y sentido de su historia. Yo destaco como uno de los logros enormes de la paz es la revolución cultural que vive actualmente Guatemala. Esta situación en la cual películas guatemaltecas son premiadas en festivales internacionales, en la cual obras de teatro, la música, lo que se ha desarrollado a nivel infantil, la creatividad, tantos elementos que se podrían dar, no podrían haber ocurrido en el ambiente opresivo que significaba la violencia política. Algo que nosotras impulsamos mucho es que lo podamos hacer a través del arte, o sea, que podamos recuperar la belleza, la alegría, en medio de todo lo que hemos vivido, que recuperemos la alegría, ese gusto que da el poder hacer las cosas en colectivo, y de todo eso pues tenemos una gran herencia. Todos los acuerdos han quedado como a la buena voluntad que puedan tener los gobiernos de turno. Algunos lamentan que varios gobiernos abandonaron la ruta de construcción trazada en los acuerdos y evitaron procesos de mediano y largo plazo para consolidarlos. Pero las agendas siguen vigentes, son actuales y legítimas. Mantienen una orientación estratégica para la transformación de un Estado que sirva mejor a la población e identifican las rutas de responsabilidades ciudadanas para asumir nuestro papel en las mismas. La paz tiene que ser alimentada como cualquier otra actividad que uno quiere que persista. No simplemente es la firma de un acuerdo, bueno, pues sí, es el principio, pero ¿de ahí qué? Es decir, hay que alimentarla, es un fuego que hay que alimentar permanentemente y bueno, pues ese es el gran desafío, no tanto de nosotros, cuanto que de las nuevas generaciones, como se les llama, que vienen con otros conceptos, no digo peores ni mejores, pero con otra forma de ver, de visualizar el mundo exterior. La sociedad se debate en un mar de incertidumbre y tensión. Viejos problemas que no hemos resuelto se mezclan con nuevas dificultades. Transitamos un mundo complejo mientras enfrentamos las crisis propias y nuestras graves carencias. A la pobreza que se agrava, violencia criminal, falta de empleo y acceso a servicios básicos, conflictividad, graves problemas de desnutrición y deterioro ambiental, se suma una percepción generalizada de corrupción e ineptitud en el Estado y de falta de espacios de participación política. La juventud es la más afectada. Busca opciones económicas y sociales, mejores oportunidades de educación y empleo, formas en cómo participar en procesos de decisión. Esta sociedad no cumple con ello. Conquistar la paz política no significa por eso que se van a resolver de golpe los problemas de fondo del país. Se van a crear mejores condiciones. Desafortunadamente, otros factores han incidido para que, lejos de, por ejemplo, fortalecerse el papel del Estado, el papel como promotor de los servicios sociales, como garante de los servicios sociales, como promotor de la cohesión social, lejos de fortalecerse, se ha debilitado y estamos en medio de una crisis política. No es mal de muchos, consuelo de tontos, sino que cuando algo como la crisis política es de naturaleza mundial, uno se tiene que preguntar sobre las causas generales que motivan eso y no sobre las causas particulares en cada país. Las perspectivas y caminos de transformación pactados en los acuerdos apuntan a rutas de solución a la problemática compleja y los jóvenes necesitan ahondar en estas y hacerse cargo. Un proceso necesario que como sociedad debemos recuperar y que aún está incompleto es la búsqueda de la verdad. En su momento se tendrá que hacer una reflexión serena, alejada de las ideologías. ¿Qué repercusiones ha traído la judicialización de eventos fuertes que encaran a la historia? A mi juicio, en gran parte estos juicios le han puesto
un gran valladar a que la verdad se sepa. Y ahí es donde tendremos que hacer el equilibrio de si fue o no estas actitudes que nos llevaron a lo que la mayoría de víctimas y de ciudadanía quiere, que es conocer la verdad. De momento estamos bastante alejados de esa posibilidad. La juventud ahora no haya vivido todo ese dolor, no haya visto una masacre o no haya tenido que desplazarse o no tenga ese miedo instalado en sus adentros, pero sus padres sí, sus madres, sus abuelos. O sea, aquí todas las personas en Guatemala tenemos un vínculo histórico que necesitamos sanar. ¿Y eso cómo lo vamos a sanar? Reconociendo que fue así y que nos afectó a todos. Qué maravilloso sería que llegue alguien y diga, miren, yo sí reconozco que cometí tal masacre, o reconozco que sí secuestré a Fernando García, por ejemplo, y después de haberlo secuestrado se lo entregué al ejército y después depositamos su cuerpo en tal lugar. La dicha de poder tener el cuerpo de Fernando por fin, después de tantos años de ausencia física, y poderlo enterrar con dignidad, eso para mí sería más que suficiente. Pero ¿acaso reconocen? Dice que no tienen nada que ver, que no son responsables, que no saben nada. Hay gente que ha llegado a decir el extremo que Fernando está vivo. La Comisión de la Verdad que hubo en Sudáfrica la veo como un buen ejemplo que debió haberse implementado en Guatemala desde el momento en que se firmaron los acuerdos de paz. Para que haya verdadero perdón tenemos que conocer la verdad con exactitud y tenemos que reconocer lo que ocurrió. Y estoy consciente de que en algún momento tenemos que decir basta ya. Pongámonos todos de acuerdo, reconciliémonos, pero sobre bases de verdad. Deben contársele la verdad a la sociedad guatemalteca y sobre todo contarle la verdad a los jóvenes. Cuando fue la época del conflicto, hubo una línea ideológica en donde nunca quiso aceptarse de que hubo un conflicto armado. No se aceptaba eso, entonces ellos pensaban que no tenían obligación de respetar el protocolo de Ginebra, que hizo de Guatemala un país con una historia llena de sangre. Y eso es lo que tú tenés que evitar, por eso es importante esa historia y esa memoria. ¿Cómo puedes tú conocer tu historia o decir esto no podemos volver a regresar a lo mismo si tú no la conoces? La verdad jurídica no es toda la verdad. Desafortunadamente, por ejemplo, las reformas a la malla curricular en educación, donde se tenía que empezar a conocer la historia de Guatemala, de todo lo que pasó, eso no se hizo. Entonces, los casos de justicia transicional no es cacería de brujas. La idea y el concepto es enjuiciar a la cúpula donde ellos tuvieron la oportunidad, la decisión para que eso no sucediera y sin embargo sucedió, para que eso nunca más vuelva a suceder. El presidente Arzú se refirió a este tema. Nosotros necesitábamos un esfuerzo de perdón mutuo, un esfuerzo conciliador, un esfuerzo ciudadano que buscara las vías para superar todo lo que nos hicimos entre nosotros, lo cual es legítimo precisamente para poder construir un futuro mejor. Pero esto, dijo el presidente, no significa olvidar. No podemos olvidar, dijo, no debemos olvidar. Y sin embargo, la recuperación de esa memoria histórica no necesariamente tiene que reducirse a una memoria jurídica. La legalidad o la memoria legal no agota la realidad. La realidad es mucho más amplia, mucho más rica y mucho más fecunda que la mera situación jurídica. Y en ese sentido, nosotros estamos todavía ante hechos demasiado próximos como sociedad. De manera que en los acuerdos de paz no se pactó un esfuerzo de perdonarlo todo, enterrarlo todo. No se buscó ni se acordó
una amnistía de propósito general, sino que se mantuvo abierta la posibilidad de que personas, familias, comunidades pudieran acudir al sistema de justicia para buscar una solución a temas en donde se hubiesen cometido delitos de lesa humanidad y buscar un resarcimiento acorde. Otro proceso fundamental para avanzar es que la juventud conozca qué se negoció y se apropien de los objetivos estratégicos de los acuerdos con la vista puesta al futuro. El cese de fuego entre el ejército y la guerrilla, pero también el poder visibilizar a la raíz de algunas de las problemáticas que históricamente se han vivido en el país, que eso tiene que ver con las condiciones de vida que muchos de los guatemaltecos no estaban pudiendo obtener en condiciones de igualdad y de dignidad. Si no se hubiera firmado la paz, yo creo que en este momento seguiríamos, en primer lugar, pues con la censura sobre la opinión que tienen algunas personas. En segundo lugar, viviríamos en un ambiente de confrontación total entre pues, la guerrilla y el ejército de Guatemala, y tal vez estaríamos estancados como país. No hubieran pasado cosas importantes, proyectos de ley, no se hubiera iniciado con la depuración del sistema político, estaríamos cooptados todavía aún más de políticos no deseados. Para que se traduzcan los acuerdos de paz en políticas públicas y que se pueda entender por parte de la juventud, creo que es importante que exista voluntad política. En estos momentos, pues los acuerdos de paz se han quedado engavetados y se piensan muchas otras cosas y se dejaron por el olvido aquellos acuerdos que buscaban que Guatemala saliera adelante, promoviendo sobre todas las cosas la inclusión, entendiendo que este país es un país multicultural y plurilingüe. Es un logro que se realizó mediante de un diálogo nacional para que la realidad de Guatemala fuera otra. Se debe de conocer que Guatemala en sí es un país multicultural porque realmente coexisten diferentes culturas, diferentes idiomas y como tal debemos de practicar la interculturalidad. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se desea y considero que es el logro más grande de la firma de los acuerdos de paz. Para que los acuerdos de paz sigan vigentes, que tengan su esencia, que tengan su espíritu, pues es importante que los jóvenes participemos en diferentes espacios, que demos a conocer lo que realmente nosotros pensamos, involucrarnos en todas las actividades sociales y que por ende se respeten los derechos humanos y la dignidad de la persona. Si no se hubieran firmado los acuerdos de paz hace 20 años, considero que Guatemala ahorita estuviera en guerra. Habría tantos conflictos, mucho más discriminación, mucho más racismo, mucho más exclusión, pobreza. Y gracias a los acuerdos de paz, de alguna manera disminuyó, tal vez no en su totalidad, pero vemos el cambio en Guatemala. Se trata de un cambio de estafeta, de un relevo generacional, inmerso en las profundidades de un país complejo y lastimado que necesita renovarse, y en donde las nuevas generaciones deben asumir su papel transformador. La esperanza está plantada otra vez, por eso te digo que me da miedo volver a caer en lo que nos pasó en la época del proceso de paz. Porque hoy la esperanza nos la da un MP, una CICIG. Hay una juventud que también está haciendo esa auditoría social, precisamente con ese eslogan que decían, nos robaron tanto que nos robaron el miedo, que ya no hay miedo a como estaba en aquella época, no está instalado ese temor que sí existía antes y que hay un momento otra vez para volver a que esos acuerdos de paz vuelvan a plasmarse hoy. Y ahora vivido por una nueva generación. Entonces esa esperanza continúa donde se requiere la voluntad de un sector político. Pero que yo esperaría que con la fuerza de la auditoría social que hay hoy se puedan lograr los cambios.
Hay que hacer un esfuerzo importante por que los contenidos de la paz se presenten y se empaqueten de una manera moderna. Son absolutamente vigentes, eso yo lo sostengo. Pero si insistimos en vestirlos de la vestimenta de 1996, vamos a fracasar miserablemente. Es como presentar esa agenda fresca de temas que son absolutamente de sentido común a la audiencia del siglo XXI, a esa generación de jóvenes. Ese es un reto y un desafío que tenemos como sociedad. Les digo a la juventud, cuestionenlo todo, cuestionen todo, absolutamente todo. No se queden con ninguna verdad de nadie. Cuestionen por qué pasó esto, de dónde vino tal proceso, por qué ahora gozo de ciertos derechos que antes no tenía. Bueno, cada derecho que nosotras ejercemos y nosotros ejercemos ha costado mucha sangre, ha costado mucho dolor y pérdida de vidas que dieron su vida para eso, para que tuviéramos pues una vida distinta. ¿Cómo asumir una cultura de construcción de país, de construcción recta, honesta, transparente de país, que contribuya a toda esta etapa de la lucha contra la corrupción a modificar vicios que hemos heredado desde la colonia, porque no es Otto Pérez el corrupto y el nuevo que inauguró, y se dio durante Ubico y se dio durante Estrada Cabrera y se dio más atrás, y los españoles recogían todos los tributos de los campesinos y se quedaban la mitad en la bolsa y la mitad mandaban a la corona española. O sea, la corrupción nos la trajeron, es cultural, y tenemos que luchar para que lo que invertimos fructifique, dé un resultado, tenga un impacto no individual, no personal, sino colectivo, social. Otro proceso fundamental para que la paz sea firme y duradera es que la sociedad se involucre y aporte con responsabilidad y que el Estado responda con transparencia. O sea, para mí, si me preguntan, ojalá que el Estado pudiera cumplir, pero para que pueda cumplir tenemos entonces que dar al fisco lo que se necesita en el fisco para que esta situación genere lo que tiene que generar y que de alguna manera pues obviamente haya los recursos suficientes. O sea, todo es una como cadena, ¿verdad? Eso lo sabemos, y ese es el empresario que empieza a tener Guatemala, cosa que a mí me tiene muy contento. Parte de la importancia de firmar el pacto fiscal en aquel momento era darle seguimiento a los acuerdos de paz. Pero, o sea, nosotros decíamos, nosotros sabemos que tenemos que de alguna manera acordar en fortalecer el fisco como empresarios, pero con eso tiene que haber una calidad de gasto, tiene que haber un presupuesto balanceado, tiene que haber un crecimiento económico del 6% en el PIB, y tienen que haber condiciones para seguir invirtiendo y seguir generando esto, porque esto tiene que ser una como bola de nieve, ¿no? Que va cada vez más y más grande. No se vale que seamos espectadores, la única manera es participar. En cualquier ámbito, en cualquier campo, en cualquier nivel. Creo que los acuerdos de paz son fundamentales para la vida política de Guatemala. Lo único que tenemos que tener es un poco más de voluntad política para poderlos echar a andar y ser realmente esa agenda política que necesita Guatemala. Para asegurar esa paz firme y duradera, también es imprescindible analizar de forma serena cuáles son los temas pendientes. No se trata solo de contarlos, sino de abordarlos desde la perspectiva estratégica de cuáles, estructurales de fondo, necesitamos atender con los pies asentados en la situación interna complicada y conscientes de la crisis mundial. Considero que si los acuerdos se conocen, si realmente se tiene dominio de su contenido, no hay mucho que cambiar. Sería cuestión de reencauzar las acciones, de inyectar voluntad política, sobre todo del Estado. No se han cumplido porque el Estado sigue fallando en esa parte. Por parte de sociedad civil hemos hecho todo en diferentes organizaciones, de diferentes maneras y manifestaciones, pero es el Estado al final de cuentas quien tiene que operar todo lo que ahí está escrito.
Hay una institucionalidad derivada de la paz en diversos ámbitos social, económico, étnico, cultural que están vigentes y que tiene que dársele la prioridad que su mandato legal les impone y verlo como un producto de la implementación de los acuerdos de paz, pero sin dejar de admitir que con todo y ser un país con un enorme potencial que ha tenido avances importantes en diversas áreas, en lo que nosotros no podemos mostrar resultados son en haber realmente la inequidad superado sensiblemente y en los niveles de pobreza que tenemos. Muchas veces se tiende a vincular acuerdos de paz y su cumplimiento con gobierno y eso es una percepción equivocada. Si en esos objetivos comunes la sociedad civil, los partidos políticos, los medios de comunicación, la comunidad internacional no se sienten comprometidos a buscar unas coincidencias que nos hagan un equipo hacia ese cumplimiento, ningún gobierno, solo él, logra atender la complejidad de los compromisos que se adquirieron. Si nosotros logramos por lo menos desarticular y fortalecer la justicia y el Estado de Derecho con una cultura realmente de legalidad y cambiar la cultura de corrupción, yo diría, es ahí cuando diría que los acuerdos de paz triunfan y terminó la transición. La reconciliación, porque a pesar de que hablamos de paz, percibo que la sociedad guatemalteca se continúa percibiendo a sí misma fragmentada. Y uno de los éxitos de la paz es generar condiciones de reconciliación bajo los cuales un pasado muy doloroso se deje atrás, no olvidándolo, pero también ayudando a que todos los actores y sectores se den la mano y caminen juntos. Yo tengo la impresión de que todavía no estamos ahí y creo que en algunos casos han habido retrocesos importantes. Te diría que el nivel de virulencia que hay todavía entre sectores es el resabio de esa cultura de guerra. El tema de que no hemos sido capaces de construir una justicia común y que todavía se perciba absolutamente reivindicativa, creo que también es una muestra de que no ha habido reconciliación en el país. En el tema de la búsqueda de culpables y no necesariamente en la búsqueda de los socios hacia el futuro, también. Entonces, en general, hay en el tema de la reconciliación una tarea muy importante que tenemos que acometer los guatemaltecos. La agenda más importante que está pendiente es la visión de ser un país multicultural, multiétnico, multilingüe. De todos los riesgos que podemos tener, ese es para mí el que debemos de ponerle más interés y más profundidad. Y hay varias razones. Uno es que es una enorme oportunidad. Tenemos una riqueza extraordinaria, el cual nosotros como guatemaltecos, todos juntos, no la hemos entendido. Pero la otra es que cuando uno ve los índices de desarrollo, son las regiones más afectadas por el conflicto armado las que han tenido mayor rezago. Y en donde si en aquel entonces la única presencia que existía eran por razones del conflicto, hoy aún no existe presencia de Estado para propósitos de desarrollo. Si hay algo que tenemos que dejarles a las próximas generaciones, es efectivamente buscar cómo hacemos nación bajo esa visión. Como país no hemos logrado, a pesar de contar con lo pactado, superar el cáncer de la pobreza y la pobreza extrema. Siendo un país con un potencial tan grande y con los recursos tan grandes que tenemos, ese sí es un pendiente que necesitamos encarar, no solo con la urgencia que supone para toda la población bajo los niveles de pobreza y pobreza extrema que tenemos y que han ido aumentando en años recientes, sino porque también es indispensable para la supervivencia del país y de la región misma. El otro pendiente tiene que ver con el mundo indígena, dicho de manera tan genérica, pero ahí hay
una agenda por cumplir que afortunadamente no nace de cero. Gracias a Dios, los acuerdos de paz abrieron las compuertas para procesos de reincorporación en la temática de nuestras agendas de desarrollo, de temas de desarrollo indígena, pero no impuestos por una población ladina o criolla a las poblaciones indígenas, sino expresados desde la matriz cultural y desde sus raíces profundas por los propios pueblos indígenas. Se ha avanzado, sí, pero muy lentamente. Es la mitad de nuestra población o poco más. Y mientras mantengamos sin responsabilizarnos adecuadamente como ciudadanía y como estructuras públicas de gobierno y como partidos políticos, sin responsabilizarnos de esa necesidad de reconocernos como culturas diversas en su propia riqueza, en lo que los pueblos indígenas y todos los que habitamos este país podemos aportarle al desarrollo de Guatemala. La continuidad de visión y de compromiso desde lo más alto del Estado es indispensable para construir ese futuro. Desde la paz que arrancó en Esquipulas a los acuerdos que se firmaron en 1996 y la que ahora se conmemora. Yo creo que es muy importante mandarles ahora un mensaje a los jóvenes. Primero, los jóvenes tienen, yo diría, dos tareas fundamentales en este momento. Es reconstruir la política de nuestros países. La política se vino abajo porque perdió relación íntima con los proyectos históricos, con los valores y los principios ideológicos y con el compromiso con el país, con la región y con los pueblos. Por eso perdió y cayó la política y se convirtió en una cosa pragmática que llegó hasta corromperse. Los jóvenes tienen que darse cuenta entonces de que el futuro de nuestro país a partir del presente está en manos de ellos, pero que para poderlo hacer tienen que reconstruir la política, porque es la política la que toma las decisiones finales para sacar adelante a las naciones y a los países. Si nosotros queremos un país de paz, de veras es un alto ideal y que debe ser un compromiso de cada uno de nosotros el poderla construir con cortesía, con tolerancia, con paciencia, con la posibilidad de ver los talentos y las buenas características y cualidades, virtudes en otras personas. Si nosotros aprendemos a respetar a los demás, vamos a obtener respeto de regreso. Una máxima, lo que uno siembra, eso cosecha. Nos heredaron unos acuerdos de paz firme y duradera. De nosotros, de cada uno de los guatemaltecos, depende construirla. Y nunca se está tan joven como para no poder aportar algo verdaderamente grande e importante para la nación. Este no es más que un abordaje posible a hechos demasiados próximos y a esperanzas que aún florecen. Se requerirá de mayores esfuerzos de investigación y análisis en el futuro. Este documental no es más que una aproximación sobre nuestra compleja realidad en constante evolución. Hemos buscado, dentro del más riguroso esfuerzo de balance y neutralidad, recuperar los temas pactados y su importancia estratégica para hoy y mañana. Aunque algunos recuerdos necesitan ser actualizados, hay temas de fondo para nuestro desarrollo que están vigentes. Hemos buscado recuperarlos, revitalizarlos, resignificarlos y contextualizarlos, sobre todo para las generaciones jóvenes que no vivieron las angustias, la zozobra, la falta de libertades ciudadanas y el temor constante de la guerra interna. El camino recorrido es muy valioso. Se buscó y pactó una paz firme y duradera, con garantías sustantivas para que la terrible violencia por motivos ideológicos no vuelva a repetirse.
Es el legado de una generación involucrada en el rescate de una patria posible, de un país para todos, de una sociedad distinta que podemos transformar entre todos. Queda en las nuevas generaciones el que este proceso histórico no pierda su espíritu y su contenido, y sea enriquecido con el vigor y la capacidad de soñar de la juventud guatemalteca. ¿A dónde se nos fue el tiempo? ¿A dónde se fue la vida? ¿Quién recobrará el sustento de mi tierra envejecida? Tierra joven, flor de trueno, tempranamente marchita, salpicada de injusticia y retoñada de dolor. ¿Con qué palabra se nombran? ¿Con qué mirada se miran? ¿Con qué mano es que se tocan? ¿Y con qué pies se caminan? Las nuevas patrias que asoman, lastimadas y desunidas, ¿cómo poderlas recuperar? ¿Y quién nos va a devolver la patria que pudo haber sido? ¿Cómo vamos a crecer entre abandono y olvido? Tanto amor que se nos fue, tantos esfuerzos perdidos. ¿Dónde está lo que podremos rescatar? ¿A dónde se nos fue el tiempo? ¿A dónde se fue la vida? ¿Dónde están los que se fueron? ¿Quién compensa su partida? ¿Cómo volver a juntar en el dolor y el silencio pedazos de realidad que nos puedan dar aliento? ¿Cómo volver a poblar nuestro corazón desierto del Caribe?